Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos en un video, en una eh, aula de lectura, ¿sí? Vamos a leer eh, Génesis 1:1, ¿sí? Completo, el capítulo 1, en hebreo. Lo vamos a leer en hebreo, vamos a ir viendo la traducción al español, vamos a ir viendo algunas cositas también que tiene las traducciones y el idioma. Y esto está interesante. Miren, acá lo que estamos viendo es un interlineal. El interlineal que estamos aquí observando no es la traducción de Reina Valera, ¿sí? Sepan que esto es un interlineal. Eh, Traduce palabra por palabra con los números Strong, obviamente tiene los números Strong, pero tenemos el texto, la palabra hebrea y cómo sería la traducción al español, ¿sí? Una de las acepciones, mejor dicho, sepan que son acepciones. A veces las traducciones no toman la mejor acepción para traducir, y bueno, por eso es que es necesario revisar diferentes traducciones. En esta oportunidad nosotros vamos a leer el Génesis 1:1, Bereshit 1:1, que ese es el nombre, Bereshit, porque así comienza el libro. La primera palabrita que nosotros vemos aquí es Bereshit, y Bereshit quiere decir en principio o comienzo, ¿sí? Be en Reshit es comienzo o principio. Otra cosa muy importante es que, bueno, el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, o sea que nosotros tenemos que ir llevando la lectura al revés de como estamos acostumbrados en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, la primera palabrita que aparece es Bereshit, ¿sí? Y de ahí vamos hacia la izquierda. Ese es el sentido de la lectura, ¿sí? Pero de todos modos las voy a ir pintando a las letras a medida que voy leyendo, las voy a ir pintando para que usted se ubique por donde voy en la lectura. Génesis se lo ha tomado como un equivalente de Bereshit. Sin embargo, Génesis significa engendramiento, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra Génesis, engendramiento. En el mejor de los casos podría ser origen, ¿sí? Orígenes, porque en el libro se narra los orígenes del cielo, de la tierra, del hombre, ¿sí? De la humanidad, de todo. Así que es un libro que se ha tomado como mitológico, ¿sí? Muchos lo interpretan como mitológico, que obviamente los que entienden lo que es mito, eso no significa que sea mentira lo que se narra acá. Otros lo interpretan como libro alegórico, ¿sí? Si bien todas las alegorías toman palabras del Génesis, no significa que esto sea un libro alegórico, ¿sí? Y vamos a analizar qué diferencia hay entre un libro alegórico y el Génesis. Y vamos a demostrar por medio de la ciencia, ¿sí? También que las cosas que se narran aquí son verdaderas, son reales, ¿sí? Se está narrando tal cual. Así que eso es lo que yo les sugiero, ¿sí? Que no lean esto como un libro de metáforas, sino que lo veamos como la narración de la creación al principio. Y vamos a ir viendo qué es lo que demuestra la ciencia, ¿sí? La ciencia empírica, la ciencia que tiene evidencias. Usted sepa que de ciencia hay dos. Está la oficial, ¿sí? Y está la ciencia empírica, la que hace experimentos y que los experimentos no concuerdan con la ciencia oficial. Entonces la ciencia oficial, ¿qué hace? Las descarta. Trata de tapar, ocultar evidencia porque no se amolda a las teorías, ¿sí? La teoría de la evolución. Y bueno, ese es el principal problema. Teoría de la evolución que fue refutada ya hace más de 150 años, les digo, ¿eh? Pero sin embargo se sigue enseñando. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo advirtió a Timoteo, en 1 Timoteo 6:20, sobre la falsa ciencia. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia.
¿sí? Lo que falsamente se llama ciencia. Entonces, ya el apóstol daba idea o noción de que la ciencia es ciencia según qué, ¿sí? Herejía según quién, ¿no? Volvemos a todo el mismo tema. Eh, Bien, entonces esto empieza así. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu babohu ve'hoshech al penei tehom ve'ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Hasta acá las primeras los primeros dos versículos, ¿sí? Y dice, Bereshit, en el principio, Vará, él creó, ¿sí? Elohim. Miren, el verbo no es ellos crearon, ¿sí? El verbo dice creó, él creó. Eso es lo que indica este verbo, ¿sí? Vará, él creó. Y ya está conjugado en tercera persona, singular, ¿sí? Entonces, cuando los hebreos leen Elohim, Vará Elohim, ellos no interpretan que había varios dioses, ¿sí? Sino que había uno, el Todopoderoso. ¿Y por qué está en plural la palabra Elohim? ¿Sí? Bueno, este plural tiene que ver con una pluralidad de atributos, ¿sí? Pluralidad de atributos. Entonces, no porque esté en plural quiere decir que sean varios. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la palabra penei, ¿sí? Al penei. Y penei es la palabra panim, la raíz de panim, que es rostro, cara. Y panim está en plural. Si ustedes ven acá, dice plural, ¿sí? Pero, aunque sea plural, siempre como singular, ¿sí? Se utiliza siempre como singular, aunque la palabra sea plural. Y ustedes van a ver que hay veces que se utilizan palabras así plurales y está hablando de una persona sola, ¿sí? Y eso no quiere decir que esa persona sean varias o que tenga varias personalidades, ¿sí? Como algunos confirman, ¿no? Con esta expresión. Entonces, Elohim, Elohim según la mentalidad hebrea, no se refiere a varios, ¿sí? De hecho, el texto no te indica que son varios. El verbo acá está en singular y en el contexto también está en singular, ¿sí? Entonces, dice, Bereshit bara Elohim, en el principio lo creó Dios, et hashamayim, a los cielos, ¿sí? A otra cosa, ese Aleph Tav que aparece aquí, del Strong 853, van a ver que es objeto directo. ¿Por qué no se traduce? Porque en muchos idiomas ese no se usa, ¿sí? Nosotros no decimos creó Dios a los cielos y a la tierra, ¿sí? Si bien en algunas regiones de habla hispana lo usan, según la regulación de la Real Academia no es válido, pero bueno, en el hebreo sí se utiliza y es la palabra ¿sí? Y ustedes van a ver que acá no se traduce, pero en otros versículos, en otros pasajes del mismo Génesis, sin irse muy lejos, van a ver que ese sí se traduce. Y se traduce como a o al, ¿sí? Es el objeto directo. Entonces, yo sé que se ha enseñado toda una teología del Aleph Tav, el alfa y la omega, ¿no? Acá en hebreo sería Aleph Tav, la primera letra y la última, que es Mashiach. Pero Mashiach, usted la ubica en esas dos letritas. Mire, yo a Mashiach lo veo en la primera palabra. Porque de hecho, él es el principio. Dice que en el principio se creó Dios los cielos y la tierra. En él. Y en las cartas de Pablo nosotros encontramos que en él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? En él. En él. Y él es el principio. Él es el principio y el fin. O sea, él es el Bereshit. Él es el Bereshit.
Bueno, más allá de todo el rasgo teológico que podamos encontrarle a esto, eh, quiero decirles que no nos vayamos tanto con el tema de Aleph Tab, porque acá no es otra cosa que un objeto directo, ¿sí? Que acá no lo tradujeron, pero no quiere decir que no tenga traducción. Lo que pasa es que si lo traducen, tenemos que hablarlo y a veces suena mal en el español o en el castellano, ¿sí? Pero a veces sí, depende cómo esté ubicado, a veces sí suena bien, ¿sí? Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim, hashamayim, los cielos, ¿sí? Los cielos, agua y fuego, los cielos, ¿sí? Ve'et, ¿sí? Ese i que está traducido abajo es solamente la v, la vav, ¿sí? Ve'et haaretz. O sea, creó Dios a los cielos y a la tierra, en el principio. Miren, hay dos libros que comienzan diciendo en el principio en la Biblia. Uno es Génesis y el otro es Primera de Juan. ¿Sí? Juan, mejor dicho, el Evangelio de Juan. Juan 1.1 dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y Dios era la palabra. Sí, básicamente eso es lo que dice ahí. Las traducciones lo mencionan distinto, pero eso es lo que dice. Dios era la palabra. Bueno, ya vamos a retomar ese texto, ya lo vamos a ir leyendo en griego, pero quiero que observemos esto, ¿sí? En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, ¿sí? Hay quienes aseguran que esto es una introducción o una especie de título del libro, que el título del libro termina recién ahí en Haaretz, ¿sí? Entonces el libro este lo llaman, el Sefer Bereshit, es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Entonces en principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque acá aparecen los cielos creados, ¿sí? Acá aparecen los cielos y la tierra están. Sin embargo, nosotros vemos que los cielos se crean recién por el versículo 1.8, ¿sí? ¿Sí? Entonces está esa disonancia en el texto, ¿no? Pero les digo una cosa, el narrador que está contando esto, de entrada lo que está diciendo es que en el principio de todo, el creador es Dios y Él hizo los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que pasó? Empieza a narrártelo cómo fue que pasó. Behaaretz, y la tierra, Hayetá Tohu Babohu, Tohu Babohu. La tierra estaba desolada y vacía, sin provecho y vacía, desolada y vacía. Esta expresión, sin provecho, sin ser fecunda, sin útero, da la idea de que no tenía útero, ¿sí? Eso es lo que denota esa expresión desolada y vacía, ¿sí? Hueca, sin útero. Eh, de hecho, recuerden que yo les comenté que el idioma griego, la expresión que utilizó para mencionar a este libro lo tituló engendramiento. Génesis. Génesis es engendramiento. Genesis. 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 Transmisión de un gen. Telequinesis. Transmisión de pensamientos, ¿no? Cataforesis. Mira, usted investiga la etimología de la palabra y va a llegar a esta conclusión, ¿sí? Esto yo lo he visto en un diccionario de etimología. Génesis es transmisión de un gen. Y acá dice que la tierra estaba sin útero, ¿sí? Estaba vacía y desolada. Eso básicamente es la idea, ¿sí? No es que le estoy traduciendo lo que dice, sino que le estoy mostrando la idea. La idea es que la tierra estaba sin útero. La traducción dice que estaba desolada, ¿sí? Sin provecho y vacía. Entonces esa traducción de Reina Valera que dice desordenada y vacía, no puede estar desordenado algo que está vacío. Usted imagínese un cuarto,
Si el cuarto está vacío, no puede estar desordenado, ¿sí? Dice, Vejoshech al penei tehom. Y la oscuridad, Vejoshech al penei, ¿sí? Es sobre la cara Tehom, de los abismos, de lo profundo, ¿sí? Joshech es la palabra oscuridad, pero Joshech es tinieblas, ignorancia, ¿sí? Está bueno ver que las palabras hebreas tienen varias acepciones y a veces el tema es eh, encontrar la que cuadra más con el texto, con lo que se está narrando. Al penei tehom, sobre la faz de él, ¿quién? Del Tehom. Mira, el Tehom se ha traducido como abismos, amén, porque sabe que los abismos, perdón, son fuentes de aguas turbulentas, hay turbulencia, abajo de los mares fuentes de agua salen, ¿sí? En las profundidades, en lo más profundo del mar, en el fondo mismo del mar, una grieta, y la grieta tiene forma de serpiente, ¿sí? Y no es casualidad que muchos entienden que acá no está hablando del abismo, sino está hablando de una serpiente, ¿sí? De de una criatura que está en las profundidades, en lo más profundo del agua, ¿sí? Eso es el tejón, eso es el tejón según varios relatos de la creación. Usted sabe que Génesis no es el único relato de la creación de la Biblia. Entonces, en otros relatos de la creación, usted va a encontrar que se habla de una serpiente, de un dragón, ¿sí? Que Yud-Hei Vav-Hei combate contra ese. Entonces, el tejón, sepamos que acá está hablando, bueno, por convención, mayoritaria se ha traducido abismos, ¿sí? Abismo, turbulencia, pero sobre la faz de la cara de ese estaban las oscuridades, en la cara de ese estaba la oscuridad, ¿sí? Eso es lo que dice Génesis, eso es lo que dice Bereshit. Dice de Ruach Elohim, merajefet al penei ha-mayim. Y el espíritu de Elohim, no es otro distinto, esto es el mismo Elohim, el espíritu de Elohim, se movía, aleteaba, ¿sí? Se cernía, empollar, es la misma palabra. Usted sabe que este es el movimiento que hacen las aves cuando están preparando su nido para empollar. ¿Cómo estaba la tierra? Sin útero. ¿Cómo estaban las aguas? Preparándose para hacer nido, ¿sí? Se movía, aleteaba, se cernía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, ¿sí? Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Y dijo Dios, y dijo Elohim, ¿sí? Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi Or, que haya luz, que sea la luz, ¿sí? Vayehi Or, y fue la luz, ¿sí? Y había luz, dice. Muy bien. Vayar Elohim et Haor Kitov. Y vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Vayabdel Elohim, y separó y dividió Elohim, Ben Haor, ¿sí? Ben Haor u Ben HaHoshech. Y separó y hizo división entre la luz y entre las tinieblas, ¿sí? Y entre la oscuridad. Entre la luz y entre las tinieblas. Sepamos que por un lado estaba la ignorancia, la tiniebla era una de las acepciones de la ignorancia, ¿no? Y por otro lado la luz, saben que la luz es el amanecer, es el ver, ¿no? Y es obviamente lo contrario a la ignorancia. Por eso nosotros tenemos una a ver cómo le podría decir, una palabra
que se asemeja a ignorancia, es sin luz, es alumno. Un alumno es alguien sin luz. Alumno, ¿sí? Entonces, un alumno es alguien sin luz que va a dónde? Hacia la enseñanza, el maestro, que el maestro le da la luz, ¿sí? Entonces, Elohim hizo esa separación, hubo una división. ¿Usted notó que en Génesis hay un montón de veces que separa cosas? ¿Sí? Empieza a separar. Separó al varón de la mujer, ¿sí? Separa, hizo división de lenguas, separó. Entonces, una de las cosas que hace y hizo y hará es separación. ¿Por qué? Porque en el último día va a separar el trigo de la cizaña también, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que vemos que hace el Todopoderoso. Otra cosita que me quedó en el tintero antes de comenzar a hablar de esto es que cuando nosotros vemos que empezó la creación, Bereshit Bara, el Bara, no es que creó de la nada, hermanos. ¿Sí? Esta palabra Bara no indica que creó de la nada. ¿Sí? El crear de la nada es una teología que surge a partir de un libro que es Segunda de Macabeos, que ahí se hace eh, esa declaración, ¿sí? Que Dios creó todo de la nada, pero sin embargo es un solo versículo y en un libro que tiene un montón de problemas teológicos, ¿eh? Pero sin embargo les digo que todas las familias de la palabra vará, ninguna es formar, crear o hacer algo a partir de la nada, ¿sí? Ninguna es a partir de la nada, siempre a partir de algo. Porque nosotros vemos que en esta narración el espíritu se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Y cuándo creó las aguas? ¿Sí? ¿Cuándo creó las aguas? ¿Sí? Entonces había fuentes de agua, es porque estaba el tejón, ¿sí? En lo profundo, en las profundidades, estaba la fuente de las aguas, el espíritu se cernía sobre las aguas, pero lo primero que creó nosotros entendemos que fue la luz, ¿sí? Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso fue lo primero que creó. Pero sin embargo, las aguas ya estaban, la tierra ya estaba y el cielo ya estaba. Entonces cuando dice, en el principio creó Dios, ¿sí? Ese creó es formar, amoldó, trabajó en eso, ¿sí? Trabajó con esos materiales, cielo y tierra. Bien.